¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. Hoy tratamos sobre la Primera Guerra Mundial, acontecimiento que ocurre de 1914 a 1918 y es conocido como la Gran Guerra. Vamos a observar la imagen más representativa, era la de la Guerra de las Trincheras, que vamos a tratar mucho más adelante, pero es un nuevo prototipo de guerra, un tipo de guerra de masas, un tipo de guerra mucho más cruenta, más cruel, más sanguinaria. Bueno, para presentar la guerra hay que recordar los antecedentes. El primero es el imperialismo, el segundo la paz armada y tres las guerras balcánicas. El imperialismo, como ustedes recuerdan, es este deseo de expansión por parte de los imperios francés, inglés, alemán, belga, hacia los países de África y del continente asiático. La paz armada fue este tiempo en el que no había guerras, pero que mientras había paz, los países se estaban armando militarmente, estaban preparando para la guerra. Y por último, la crisis de los Balcanes. ¿Qué es esto? Bueno, para contarles, antes había un imperio en Europa muy famoso que era el Imperio Austrohúngaro. Precisamente el emperador era este hombre, Francisco José de Habsburgo. Ese apellido le suena muy familiar porque él era hermano de Maximiliano de Habsburgo. Y este imperio era tan grande en Europa central y oriental que tenía bastantes nacionalidades, serbios, croatas, yugoslavos, en fin. Pero esas nacionalidades no estaban contentos con el imperio, que son las que vemos ahí, porque pues no compartían tradiciones, cultura, ni siquiera la lengua. Así que la crisis de los Balcanes es la rebelión de estas nacionalidades, de estas pequeñas nacionalidades contra el imperio, que el emperador sofocó a partir de la represión. Ahora, sin embargo, la principal causa y que tiene que ver con la crisis de los Balcanes es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria, que era el sobrino del emperador que vimos, a manos de un serbio, es decir, de un ciudadano de Serbia. Ahí vemos al heredero al trono y esta es la primera causa, el primer motivo por que se hace la Primera Guerra Mundial. Vamos a observar más adelante por qué. Es asesinado porque, como decíamos, con la crisis de los Balcanes, muchos nacionalistas serbios no estaban contentos con el imperio, así que se rebelaron y al ser sofocados, pues bueno, deciden por última instancia asesinar al heredero al trono y esto desató la guerra. ¿Por qué? Porque el imperio austrohúngaro, que era de donde era el emperador y su heredero al trono, pues el imperio austrohúngaro decide invadir Serbia, que era el pueblo de donde era originario el asesino, de Serbia. Cuando esto ocurre, Rusia se moviliza contra el imperio austrohúngaro, Alemania a su vez invade Bélgica y así se van sucediendo una serie de acontecimientos que marcan la política de alianzas. Ahí vemos el mapa de Europa. En naranja observamos los países aliados conocidos como la Triple Alianza, que son el Imperio Austrohúngaro, que son el Imperio Alemán y el Imperio Turco Otomano, y de verde Francia, Inglaterra, países que fueron la Triple Entente, que son los que vemos a continuación. La Triple Entente fue esta alianza entre el Reino Unido, Francia y Rusia, y más adelante los Estados Unidos, aunque hasta 1917. Por así decirlo, son los países buenos. Si fuera una película de Hollywood, estos serían los países buenos, los héroes, la famosa Triple Entente. El principal líder de esta Triple Entente era el Reino Unido de la Gran Bretaña. Ahí observamos esta imagen como está al centro, al lado la bandera francesa, también la de los rusos, de Bélgica. Y por el otro lado, como les he dicho, si esto fuera una película, pues tenemos a los malos, que es la Triple Alianza. Estaba conformada por el Imperio Austrohúngaro, el imperio que hemos visto con anterioridad de la crisis de los Balcanes. Estaba también conformada por el Imperio Alemán, un país muy poderoso militarmente, y el Imperio Otomano y Bulgaria. Sobre todo los que llevaban la hegemonía de esta Triple Alianza eran los que vemos ahí en esa imagen,
el Imperio Alemán y el Austrohúngaro. El Imperio Alemán es de la bandera amarilla, y el Imperio Austrohúngaro el de la roja con negro. Ahora, como veníamos diciendo, algo muy característico de la Primera Guerra Mundial es la guerra de trincheras, y ocurrieron dos batallas muy importantes. La primera, la batalla del Verdun entre Alemania y Francia, y la batalla del Somme entre Alemania y Gran Bretaña. Esto se llevó a cabo en la Europa continental, en territorio francés, y fue la manifestación más cruel de la Primera Guerra Mundial. Como ustedes observan en las fotos, eran campos de destrucción, campos donde no había pues forma de vivir. Ahí vemos a los caballos en medio de aguas. Eran una expresión muy cruenta de la guerra, pero sin embargo fue digamos que la política militarista de la Primera Guerra Mundial, esta guerra de las trincheras. Ahora, también se llevó a cabo el uso de gases tóxicos y de submarinos por primera vez en la historia. La Primera Guerra Mundial también destaca por eso, por el uso de estos gases como armas letales en contra de los soldados, y también de los submarinos, de la hegemonía de los submarinos. Se presentaba en una guerra. Más adelante observaremos un acontecimiento fundamental para que los Estados Unidos entren, y es el uso de un submarino. Ahí observamos a algunos soldados utilizando máscaras antigas para precisamente no ser golpeados por el gas mostaza, que dejaba ciegos a los soldados. Ahora, un acontecimiento muy importante es que en las batallas que vimos del Verdun y del Somme, pues se mantenía una política pues de empate, por así decirlo, entre la Triple Alianza y la Triple Entente. Esto se termina cuando Rusia se retira en marzo de 1917. ¿Por qué se retiran los rusos y se retiran de la Triple Entente, es decir, de los países buenos que hemos dicho, así que les vamos a llamar? Pues porque en su país había una revolución, y fue la revolución que encabezó Lenin contra el zar Nicolás II. Entonces Rusia decide mejor ir a organizar su casa a que estar metido en la guerra. Pero cuando creía el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán que iban a estar en ventaja porque los rusos ya se habían ido, pues ¿qué creen? Que hay un acontecimiento que es la entrada de los Estados Unidos a la guerra en Europa, y eso ocurrió en abril de 1917. El motivo fue que los alemanes inundaron un buque estadounidense llamado el Lusitania, y bueno, esto desata el enojo de los Estados Unidos y entran a combatir. De esta manera prácticamente ya llegamos al final de la guerra, y entonces con un nuevo actor muy importante como eran los Estados Unidos, empiezan los de la Triple Entente a ganar camino, a ganar terreno, y deciden el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Alemán pues pedir la paz. Y así que la guerra terminaba. Ahí vemos estas imágenes de un periódico de la gente feliz. La Primera Guerra Mundial llegaba a su fin, y vamos a observar pues cuáles fueron las consecuencias, sobre todo un país muy golpeado que fue Alemania tras la Primera Guerra Mundial. Y ocurre lo que se conoce como las conferencias de paz de París y la firma del Tratado de Versalles en 1919. ¿Qué es esto? Pues los acuerdos a los que llegaron las potencias que vencieron, que es Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, para someter y pedir un castigo hacia el Imperio Austrohúngaro y hacia Alemania. Ahí vemos esa fotografía de los líderes de Francia y de Inglaterra y de Estados Unidos, y aquí de los líderes del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Alemán, así como del Imperio Otomano. Con eso se terminaba la guerra, y vamos a observar las consecuencias que van a ser muy importantes para comprender el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Primera consecuencia, pues se funda la Sociedad de las Naciones Unidas la Sociedad de las Naciones en 1919. Esto es el antecedente de la ONU, pero como vamos a observar, pues esto no funcionó muy bien, ya que ocasionó otra guerra mundial.
años más tarde, también se llevó a cabo el rendimiento de Alemania, pero a través de la humillación. Alemania le fue quitado territorio, le tuvo que pagar gastos de guerra, tuvo que detener su industria, y también con la creación de nuevos estados. El Imperio Austrohúngaro, que fue el principal en entrar en conflicto, pues se deshizo y se convirtió en varias nacionalidades. Esas nacionalidades que vimos en la crisis de los Balcanes, es decir, el imperio se desintegró. Aquí vemos una imagen y es lo que dejó la guerra, los lisiados. Esa es la imagen más representativa de la Primera Guerra Mundial y la imagen de los lisiados en Europa. Nos vemos en la siguiente clase.